Diana Verónica y Tony, la entrevista, se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Y entonces, ¿por dónde comenzamos, compañero? Pues no sé, fíjate. Es que los dos son cheros, ¿verdad? Sí, son amigos, Pero lo que pasa es que el de aquí a la par es socio, ¿verdad? Ojalá no te desayuno con esa paja que son cheros. No, mira, ahí es el que autoriza los cheques también, Hoy está con nosotros el socio y amigo Carlos Arévalo. Conocido como Charlie Arévalo. Charlie Arévalo, conocido como Carlos Arévalo. Fundador de Radio ABC. De los viejos, de los primeros. Nos de los acercamos primeros, ahí. Sí. Bienvenido, Charlie. Me olvidó cómo es. Conductor a partir de esta semana del podcast Historia Azul, la historia del Salvador. Así te vamos a presentar. Ajá, conductor, ¿verdad? Conductor que va a tener invitados y va a ser, está haciendo, dupla, ¿verdad? Con el historiador, amigo con de Diana Verónica y Tony. Arqueólogo también. Historiador, arqueólogo, miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia, Herbert Erquicia. Qué bueno tenerte aquí con nosotros, Herbert. Gracias, siempre a la orden, ¿verdad? Y un gusto. Gracias. Y está Ceci Rodríguez. La Ceci. Productora. La jefa. Ella es productora, editora, coordinadora. Regañadora. Bienvenida, Ceci, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto estarles acompañando. Ya no estoy en el anonimato, ya salí. Nunca había estado. ya la conocen. Bueno, se lanzó ayer el primer podcast de Historia Azul. ¿verdad? El primer episodio, tienes toda la razón. ¿Y qué se pretende ver? ¿Qué pretendemos con este podcast, Charlie? Mira, pues la verdad que la historia, para los que nos gusta la historia y obviamente los profesionales en el conocimiento de la historia, como Herbert, siempre es importante tener como una visión agradable o mejor dicho, un mejor acercamiento a conocer la historia. Normalmente pensás en historia y pensás en el efeméride, en el montón de fechas que se vuelven complicadas y aburridas porque, pues sí, ¿verdad? Pero la historia no necesariamente tiene que ser así. Hay mucha información que se cuela entre las líneas, que se va pasando y no se conoce, ¿verdad? Aparte de eso, hay historia que no es tan la historia, sino que son las historias oficiales que se cuentan, ¿verdad? Y que se han venido contando a lo largo de la historia de la humanidad. Pero existe historia que sí está respaldada adecuadamente con documentos, con investigaciones, con hallazgos científicos que vienen a desvirtuar algunas de las cosas que uno cree todo el tiempo. Entonces, Historia Azul es una mezcla de ambas cosas. Querer contar la historia de verdad, la que más se acerca a la verdad, de una manera agradable, de una manera que a la gente le guste. Entretenida, que la gente diga, mira, pero yo no sabía eso, pero qué astral, ¿verdad? Y que puede investigar eventualmente, conforme vayamos creciendo, más de las cosas que vamos platicando. Diana Verónica, siempre que viene Herbert con nosotros, o don Pedro Escalante Arce, Ricardo Castellón, historiadores, la pasamos muy bien y la audiencia, la audiencia lo disfruta. ¿Cómo lo disfruta? Sí. Pues ahora está este espacio que van a poder disfrutar. Además, yo la verdad que no sé en qué momento, Tony, yo no sé a raíz de qué entrevista fue que dijimos, qué chivo, o sea, qué bonito, y la gente le gustó, y es así como cada ciertos días pues tocamos base contigo, Herbert, sí, con Ricardo Castellón cuando está en El Salvador, porque él vive en Alemania, ¿verdad? Saludos hasta el otro lado del mundo, y nos dimos cuenta que la historia con expertos, con los historiadores, con los doctores en historia, es entretenida. Sí, por supuesto. ¿Verdad? Y tú eres parte de eso. Claro. Y ahora te toca desvirtuar algunas cosas siempre, porque precisamente el primer episodio habla sobre eso, sobre la historia, lo que se conoce como la historia de bronce. Sí. Bueno, más que desvirtuar, en realidad es, tal y como decía Charlie, lo que se trata en este podcast, en este programa, es, hacer un diálogo con la historia,
y en ese sentido no hacer una historia aburrida, ¿verdad? Porque muchas veces la gente dice, bueno, qué aburrida la historia. Que los próceres, que no sé qué. Que los próceres, que la fecha, que la geografía y todo esto, ¿verdad? Más bien lo que queremos es contar la historia desde una perspectiva, por supuesto, científica, si no, su servidor no estaría acá, ¿verdad? Como debe ser. Como debe ser en ese sentido. Pero también es una historia que interesa, ¿verdad? Que interesa, porque como tú decías, Diana, cada vez que venimos al programa nos quedamos con miles de preguntas allí y la gente pues dice, bueno, deberían de invitar más gente y eso y lo otro. Y entonces a raíz de eso, pues la historia azul, la historia del Salvador, pues nace a partir de ello, ¿verdad? Nosotros lo que queremos es llevar este interés por la historia de nosotros, por conocer nuestra historia, porque estamos llenos de una cantidad de mitos, leyendas, que es parte de esa historia de bronce, una historia nacionalista, que habla de los grandes personajes, que como ya lo hemos dicho, siempre son masculinos, son militares, sacerdotes, son las grandes batallas, ¿verdad? Y esto y lo otro. Pero ¿dónde están los otros partícipes de la historia? Las mujeres, los diferentes grupos étnicos, o sea, los grupos subalternos. Entonces, de eso se trata también. Mira, Herbert, yo no sé si ha sido una deficiencia del sistema educativo, pero la verdad que uno en estudios sociales es que ve el tema de la independencia, ¿verdad? Claro. Pero poco o nada entendemos, esa es la verdad. Y de repente retomamos este tema en el mes cívico que estamos en estos momentos, el mes de septiembre, porque el 15 se conmemora la independencia, que ya tú nos has contado, ¿no? El Salvador no se independizó en 1800, esos fueron primeros movimientos, ¿verdad? Pero en realidad nacemos mucho más adelante. Sí. Entonces, como medio de comunicación, a través de este podcast, lo que se quiere es eso, ¿verdad? Educa, porque en otros países la gente orgullosamente cuenta su historia. Exacto. Conoces los personajes, y conoce el porqué de las cosas. Aquí lo hacemos muy poco. Y la ventaja de un medio de comunicación como este es que puede llegar a diversos públicos, ¿verdad? Diversos públicos que tal vez no llegan los libros o no llega, digamos, la educación formal en ese sentido. Además, ahora todo es en demanda, es decir, ahora ya, a ver, ¿cuánto fue la última vez que se sentaron a ver sus canales que antes veían de cable? Sí, no, yo tengo rato de no encender el cable. Yo sí. Sí, vaya, bueno, pero yo soy maestra. No, pero o sea, aquí nos vamos a los penaltis. Herbert, bueno, y la historia se sigue enseñando igual. Fíjate que en los colegios, en el sector público. Fíjate que no, porque también hay que darle al César lo del César y durante mucho tiempo, bueno, en realidad a partir de los acuerdos de paz de 1992 se hizo en el 95 una reforma a la ley, ¿verdad?, de educación superior, por ejemplo, y demás, y se cambiaron los libros de historia, son los que los hipotes conocían antes como el libro azul y el libro rojo de historia, en donde sí se... ¿cómo se llama? Sí se incluyeron temas importantes, no solamente de la historia de bronce, pero el problema también es quién lo enseña, ¿verdad? Pero si lo enseña el mismo profesor que ha estado enseñando toda la vida la historia, no le va a importar mucho, ¿verdad? Lo anterior, pero también se han hecho esfuerzos para formar docentes para enseñar la historia desde las ciencias sociales, o sea, desde digamos, las fuentes primordiales para enseñar la historia, un poco más allá de lo que hablamos de la historia de bronce. Sin embargo, también, obvio, ahí todavía tenemos hoy en día en nuestras escuelas, obviamente privadas y públicas, gente que enseña esa historia, ¿verdad? Esa historia, como ya hemos hablado acá, de Atlacat, de esto y lo otro, y pues cada vez aunque llevamos ahora 201 años, ¿verdad?, de independencia, siempre seguimos emulando a los mismos próceres, ¿verdad? Cuando sabemos que hubo
movimientos que tienen que ver también con otras personas, ¿verdad? Con otras personas. Otros involucrados con que otros no involucrados, figuraron. que no figuraron y que hay que entender esos procesos también. Bueno, y hablaste del Indio de Tlacata, allá en la entrada de Antiguo Cuscatlán están remodelando. Está laminado ahorita. Sí, está laminado. Sí. Y el indio, a saber. Lo van a vestir porque ya se habían quejado. Muy chulo. Sí, Bueno, saber. esa es una copia porque el original está en la colonia Tlacat, ¿verdad? En la Bueno, colonia en la Tlacat. colonia Tlacat, Esa es ajá. una réplica, digamos, Una réplica, ¿verdad? ajá. Sí, una O sea, réplica. la de Antiguo Cuscatlán es una réplica Una de la réplica del original, ¿verdad? Que está pero en la es colonia un indio Tlacato. comanche, apache o no. Sí, O sea, no es un recordá que pipil, vaya. no, recordá que Sí, tiene plumas. recordá que esta fue una solicitud que se hizo al escultor, ¿verdad? Que estaba radicado escultor salvadoreño que estaba radicado en España para hacer una efigie de indígena salvadoreño para la exposición hispanoamericana de Sevilla de 1929. Ok. Entonces ahí fue donde primera vez se expuso. Luego, pues lo traen, ¿verdad? Y así es pero lo que dice el autor de la escultura, que ya se me va a recordar el nombre ahorita, ya, ¿verdad? Porque ya me lo van a En lo decir que habla por ahí. Charlie, en lo que habla Sí, Charlie. Ajá. lo que hace el escultor es un autorretrato, ¿verdad? Pero con elementos de un indígena norteamericano. Entonces al final no tenemos un pipil ahí, sino que más bien es un... Y que se parece al autor. ¿no? Pues, ¿Qué tal eso? Se parece mira, al autor. El Al Blackfoot. final, al cabo, es una obra ecléctica, ¿verdad? Con varios elementos ahí, pero bueno, que se forjó como parte del mito de origen de esa historia nacional, de esta historia de bronce, que, ojo, como siempre lo hemos dicho, no solamente se inventó El Salvador, o sea, todos los estados nacionales modernos también tienen sus inventos, ¿verdad? Lo que pasa es que eso es de irle a sacar los trapitos al sol a todos los estados nacionales. Cada quien ha Todos tienen ha su contado pecum. como quiere Sí, contar. por supuesto, Acuérdate porque que la historia se la cuentan los legitima, vencedores, ¿verdad? ¿verdad? Exacto. Charlie. Entonces, perdón, este indio que se expuso en esa feria de Sevilla, Herbert, Sí. se trajo a la colonia Tlacata. Se trajo luego donde hoy este reloj de flores, ahí estuvo mucho tiempo, en la avenida Independencia, ¿verdad? ajá. Y luego pues se traslada a la colonia Tlacat, donde los multifamiliares. Ajá. Charlie, ¿verdad? este podcast de historia, me imagino, pues usted ya tienen, no sé, un temario. ¿Por dónde van los temas? Mira, van para contar un poco la historia de la primera historia moderna de El Salvador, de la parte republicana, y también retrocedemos un poco y se cuenta historia de los primeros pobladores, cómo funcionaba un poco esa sociedad. Te quería decir algo que se mencionó, y es que el tema de la historia de bronce no es, como dijimos, solo de El Salvador. Todos los estados modernos la han contado de alguna forma, ¿verdad? O inclusive los estados antiguos, porque te puedo asegurar que las historias que contaban los pipiles a su pueblo eran aquellas grandes batallas, ¿verdad? Donde los triunfadores, y aquí estamos. Y eso ayuda a legitimar y a darle como esa visión aspiracional a los sucesos que han formado el país que tiene la gente en ese momento. Eso es crear un orgullo nacional, Exacto, ¿verdad? exacto. Ujú. Pero eso quiere decir que de una forma u otra vas a terminar atropellando los hechos reales, ¿verdad? Ahora, eso, pues obviamente, el avance cultural que hemos tenido o el acceso a conocimiento que hemos tenido 2000 años después, nos debería permitir poder empezar a recibir cápsulas de realidad, ¿verdad? Y entender que, o sea, la pastillita roja, ¿verdad? La de Matrix, y entender que realmente las cosas no han sido del todo como nos las han contado. Entonces, parte del objetivo de Historia Azul, la historia de Salvador, es tener como acceso a esa información de una manera fácil de digerir, ¿verdad? Y eventualmente creo yo que los recursos tecnológicos van permitiendo que tengamos, por ejemplo, en redes sociales, links, información más adelante, ¿verdad? Ese es parte de lo que tenemos para desarrollar. Mira, y Ya me decíamos está que viendo mal la jefa. ¿no? y decíamos a la audiencia de Diana Verónica y Tony cómo le gustan estos temas. Aquí hay un montón de reacciones en Facebook y en WhatsApp. Que se Valentín callen. Estrada, el escultor de... Valentín Estrada. Valentín Del Estrada. Indio sí, Atlacata. Del Indio sí. Atlacata. Y de otras. Por ejemplo, las que están ahí en el Parque Balboa,
Ajá, Ah. en los Todas planes esas terreteros. Todas esas las hizo Valentín Ahí hay Estrada. unos bustos. Sí, los que Hay un están obelisco, también, sí. el obelisco y todo eso, y los que están también en Atecosol, Ajá, allá también, en Izalco, en para los Izalco. que no han ido a hacer gárgara allá en el agua verde. No, ahí es bonito porque ahí están los Ahí Los está. pescaditos. Los que te- pescaditos. Come callos. Te vas Sí. a hacer Y pedicure ahí. además hay una sopa de gallina india que venden ahí excelente. Yo iba De gallina europea, chiquita, yo iba chiquita. Ah, sí, a gallina Tecosol. europeo, pero con... Ajá. Bonitas esas piscinas porque son de agua natural, Sí, son que de agua está naturales. corriendo. Sí, sí, Ajá, sí. nada de cloro Sí. ni nada. Ahí es Cero cloro. Cero cloro, agua natural. Nuestros amigos de la Casa del Parque, ya Ok. conoces a la Casa del Yo Parque, no he ido, Herbert. pero lo he escuchado a ti. Lo has La comentado Casa del muchas Parque es veces. una casa de la Vi flor una visita blanca que hice. Ah, ok, que ha sido ok. restaurada respetándola. ok, qué Está interesante. frente al Parque Cuscatlán, por eso se llama la Casa del Ok. Parque y actualmente sirve para realización de eventos, Ah, qué para interesante. todos los presupuestos. Muy bonita. Anda a conocerla. Sí, mira voy mira a ir. nuestro video, Sí. ahí está en las redes sociales y anda a conocerla. Ah, sí, yo y lo vi, y a dicen ustedes. ellos, Ujú. conocer la historia real es la mejor manera de entender el presente y prepararse para el futuro. En tiempos de Héctor Samur como secretario de Cultura, que en paz descanse don Héctor, ¿verdad? No Hace sabía, poco falleció, sí. Como secretario de Cultura hizo un libro, El Salvador, Historia Mínima. Todos deberíamos leerlo. Sí, muy ¿Conoces ese? Muy buen libro, sí. O sea, él digamos que lo hizo en el sentido cuando era secretario de Cultura, pero los autores son varios. Entonces, cada uno de los autores que trabaja una temática en específico, Ajá. pues trabajó un tema muy bien. Y es un libro que lo pueden buscar está en línea, ¿verdad? Es muy bueno porque es como una historia que, digamos que cualquiera puede leer porque tampoco es tan grande. Por sino eso que se llama Historia Mínima. Historia mínima. Porque es Historia mínima. es una compilación. Es una compilación, ¿verdad? Ah. Y de eso es lo que se trata, porque por ejemplo en la historia azul, historia del Salvador, lo que tratamos es de que todo el gran conocimiento que está ahí en los libros y esto y lo otro, ya lo traigamos como masticado, ¿me entendés? Para todos los públicos, ¿verdad? Que eso también creo que es importante, porque muchas veces preguntan, mira, ¿dónde puedo encontrar tal cosa, verdad? Eso. Y entonces venís vos y decís, mira, lo puedes encontrar aquí, allá, en los archivos tal y tal y tal. Y entonces la gente dice, bueno, no, a eso no voy, ¿verdad? Entonces es pero mejor. deberíamos, ¿verdad? ¿Cuánta falta nos hace leer, Charlie, supuesto, Herbert? por Sí. supuesto, ¿Cuánta Sí, falta totalmente. nos hace leer? Ahora vas a poder escucharlo en este podcast, Mira, la compañero. verdad que la vida va cambiando. Fíjate que ayer me apareció en redes sociales, lea y escuche una versión reducida y escuche los audiolibros de 20 libros. ¿verdad? Te metías a una app y por supuesto te vacunaban ahí. ¿verdad? Pero el punto es, o sea, ¿cuánto tiempo pasas en el tráfico? ¿verdad? Y esa es una oportunidad enorme para productos como podcast, ¿verdad? Para entregas como los podcasts, porque te permite cambiar un poco, ¿verdad? Escuchar sobre un tema que tú específicamente deseas escuchar en los momentos que te es conveniente hacerlo. Nuevamente, consumo de información en demanda, igual que Netflix, igual que HBO Max, etcétera. Lo conectás cuando querés ver algo que te interesa. Bueno, y aquí quienes dan la información también, o sea, es gente certificada, ¿verdad? Tenemos a un doctor en historia, arqueólogo, él es el que está dando la información, no es cualquier persona que se ponga a hablar allí, no, es investigación. A ver, El día que no venga Herbert al podcast porque le sacaron una cordal, no lo oiga porque voy a hacer solo yo. No, le Y llamamos a saber que le voy a Ricardo, le contar. llamamos a Aquí la Ricardo gente- Castellón. Fíjate que yo ya evolucioné, ya no tengo cordal. Ah, ya no me salieron. Sí. aquí la Ya gente soy. quiere aprovechar a Herbert. Sí, Fíjate decime. que hemos conocido la noticia hace un par de días Sí, aquí están preguntando. de la supuesta zona de un hallazgo precolombino en Soyapango a raíz de las fuertes lluvias y del aumento del caudal de un río que creció, y entonces el dueño de un terreno llegó y parecen ser los restos de una civilización precolombina. ¿Ya te enteraste de esto, Herbert, o todavía no? Claro que sí, me he enterado pues a través de los medios de comunicación, porque entiendo que la historia es un poco así, que un licenciado de la Universidad de El Salvador hizo un TikTok, ¿verdad?, sobre los hallazgos. Entiendo que es en Tonacatepeque, ¿verdad?, según lo que leía. Es que lleva, sí, colindan, ¿verdad? De alguna manera. Colindan, Ujú. creería yo, ahorita Ujú, no. sí, sí, sí. Entonces, lo que sucede es que con las lluvias se ha desbordado parte de estos paredones que van a la orilla de los ríos, ¿verdad?, que son las riberas de los ríos,
y han aparecido objetos prehispánicos, ¿verdad? Hasta ahora, digamos que el canal oficial debe de ser el Departamento de Arqueología y el Ministerio de Cultura, que entiendo yo que ya fueron a hacer una inspección, lo que nosotros llamamos en arqueología un rescate, un salvamento, y a partir de eso pues nos darán la información. Si es lo que pensamos que debería ser, pues es un gran hallazgo y es importante, o sea, de esos tipos de hallazgos que si es así, ¿verdad? No lo puedo confirmar, es de los que se dan cada 30, 40 años. Sí, cuando ¿verdad? Muchos terrenos, ¿verdad? Que cuando empiezan ahí a meter pala y piocha, empiezan a encontrar cositas que nos sirven para entender la historia, Herbert. En este caso es como mucho más interesante porque la erupción del volcán de Ilopango, la última gran erupción, digamos, ¿verdad?, cubrió gran parte de lo que hoy llamamos el territorio del centro y occidente de El Salvador. Entonces, parece que hay objetos y otras cosas interesantes, ¿verdad? Okay. Pero, ¿cómo va a ser el desarrollo del podcast? Ceci, usted que es la productora, ¿van a grabar? ¿Es un episodio por semana? ¿Cómo es la cosa? Bueno, antes de dar esta información, yo quería agregar algo acerca de los podcasts. Creo que es una herramienta bastante buena en estos tiempos, es un nuevo medio de comunicación que es atemporal, entonces ustedes tienen la facilidad de poder escucharlos en el momento en que ustedes decidan, no es necesario escucharlos en un momento determinado del día. Entonces, este podcast a mí me parece bastante interesante porque sale fuera de lo común. Dentro de la plataforma tenemos una amplia variedad de podcasts en la que ustedes pueden pues escuchar de distintos temas, desde comida, economía, acerca de cuidados de animales. Pueden escuchar una amplia variedad y no se van a aburrir. O sea, eso es lo último que van a hacer, no se van a aburrir, se van a informar. Incluso lo pueden agarrar como una manera de estudio. Ustedes, en el caso de que estuvieran estudiando, es una manera bastante versátil para que puedan conocer más acerca de las herramientas que tenemos hoy en día, que lastimosamente están un poco desperdiciadas. Entonces nosotros tenemos como esa finalidad de darles la facilidad de tener un tipo de contenido sin que se vuelva aburrido, que es lo que, bueno, yo como joven me puedo caracterizar todavía. Sí, porque está joven. Sí, ¿Qué edad tenés? nos podemos caracterizar. Sí. ¿Qué edad tenés? 24. Ay, Sí. mi muchachita, sí. nosotros Sí. somos de espíritu. Tenemos el corazón joven. Sí. Y al Bueno, espíritu hay que alimentarlo. Ya viene el desayuno de San Martín, son las 8:20 Ah, bueno, minutos. hacemos pausa. Espérate que no la dejaste terminar de hablar. sí, Sí, hombre. estaba Le tenés explicando. hambre, Tony. Sí, Déjala Tony, que qué termine. bárbaro. Déjalo que termine. Que Ajá. anoche no cené. No, les iba a decir de que nosotros como jóvenes tenemos bastante que aprender para poder aportar a la sociedad que ahora en día estamos formando. Digo, somos el futuro prometedor del país. Entonces, tenemos como esa obligación, derecho, de poder conocer más acerca de todo esto, y nosotros estamos para eso, para servirles, para que puedan escuchar más acerca de estos temas en esta plataforma 360podcast.sb. Ahora bien, este podcast se va a estar publicando cada día martes. Ustedes pueden buscarlo cualquier día de la semana, pero los días martes vamos a tener nuevo episodio. Nuevo capítulo. Así es, Ajá. y pueden escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en TuneIn. Y pues principalmente en nuestra página web 360podcast.sb para que no se pierdan buscando Ahí todas es lo las más demás. fácil, Así ¿verdad? es. Ahí, Sí. vaya, Tony, hoy sí. Ahí lo mandan a ustedes dependiendo de la plataforma, si lo quiere escuchar en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast o TuneIn, ¿verdad? TuneIn. En su plataforma favorita. ¿Cómo era, Tony? Cuando uno está lavando los trastos, Sí. ¿verdad? Por ejemplo, Cuando van ¿verdad? al trabajo. Cuando uno Ajá. esté en algún lugar privado, pensando. en la ducha, pues. Entronizando. Ajá. Vaya, ahora Es escuchemos que el ya, podcast. ya no hay revistas en papel. Normalmente no pega la señal ahí. Ahora Por el escuchemos el plafón. podcast de Historia Descargalo, Azul. descargalo, Escuchemos descargalo. ahora el podcast. Hey, vino San Martín ya. Vino San Martín. Ya vamos a pasar también las preguntas y comentarios de la audiencia. Está el desayuno antigüeño, huevos revueltos con tomate y Dios guarde, le hace crack, ¿Y a señor. ustedes qué les trajeron? Acompañados de plátano, frijolitos, queso,
dos longanizas de cerdo y salsa ranchera. Hay un toast de aguacate y champiñones con agua. Es una tostada de pan, aguacate, champiñones salteados con aceite de oliva, un desayuno griego que es yogur con granola y frutas. Es el tuyo. Y, no me veas con eso. No, y el gracias. banana pancakes, que son aquí, 3 A mí pancakes dos con lo mismo de boca. mezclados con bananas. Todo esto de nuestras amigas de San Martín. Tony, que hasta el 18 de septiembre pueden disfrutar ustedes en San Martín el 15% de descuento en pan salvadoreño. Escoja entre Poderoso. la deliciosa semita de piña o dulce de leche o toda la variedad de pan salvadoreño como pastelitos de piña, picudas, peperechas, entre otros. Pueden hacer sus pedidos ¿a dónde? Llamando al servicio a domicilio al 22 15 15 22 15 15 15 o en la página web www.sanmartinbakery.com.sb o hagan como nosotros. Sí, que le pedimos ayuda a las amigas de Línea Rosa. Esto vino gracias aquí a las amigas de Línea Rosa hasta la cabina. Contáctelas al WhatsApp 6200-4491. Buen provecho. Mira, quieren saber, si te preguntaran cuál es la verdadera fecha de la independencia de nuestro país, ¿cuál sería según tú, Herbert, después de la pausa? Okay. Son ya las 8 de la mañana con 32 minutos. Estamos conversando con quien conduce y también con quien aporta sus conocimientos en el nuevo podcast de 360podcast.sb, Historia Azul, la historia de El Salvador. Además está aquí con nosotros la productora del La programa, productora ¿verdad? Ceci Rodríguez. Así que te dejaron una pregunta planteada, Herbert, a tu juicio. Vaya, porque digamos que la fecha oficial de nuestra independencia, que históricamente hemos conocido siempre, es el 15 de septiembre. Pero realmente, ¿cuándo nace El Salvador como Estado? Yo creo que hay que irse un poco, bueno, hay que definir que el 15 de septiembre de 1821 es cuando se independiza el Reino de Guatemala de España, ¿verdad? Que luego llamaríamos Centroamérica. Luego es hasta el 12 de junio de 1824 que se une la Alcaldía Mayor de San Salvador con la Alcaldía Mayor de Sonsonate con la Intendencia de San Salvador y conforman el Estado de El Salvador. Entonces es hasta ahí cuando nacemos. Sería el 12 de junio de 1824. 1824 cuando conocemos El Salvador, ¿verdad? No quiere decir de que no sea importante conmemorar estas fechas y lo demás, ¿verdad? Pero también eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, en 1821 es una falacia decir que El Salvador se independiza porque no existía. Existe hasta el 12 de junio de 1824, ¿verdad? Con la unión de Sonsonate y San Salvador, que como ya lo hemos contado, si son los 14 departamentos, si tenemos los 14 departamentos, Ahuachapán y Sonsonate era la alcaldía mayor de Sonsonate y todo el resto de departamentos que hoy conocemos de El Salvador formaban parte de la intendencia de San Salvador, ¿verdad? Y luego se le pone Estado Salvador a secas, sin san, y pasamos mucho tiempo, ¿verdad? Hasta 1915 en que se determina que se llama El Salvador, no Estado Salvador, sino que El Salvador. República de El Salvador. Ese tipo de cosas son... No, yo no lo conocemos. sabemos, Charlie. Ujú. Y lo triste, mira, lo triste es que creemos que sabemos todo y eso nos bloquea para continuar aprendiendo. Entonces son cosas que, como lo está mencionando Herbert ahorita, eso está respaldado por documentos. Existe, digámoslo, una partida de nacimiento de esa fusión de las dos, de la Intendencia de San Salvador y de la Alcaldía Mayor de Sonsonate. En ese momento nace lo que eventualmente se va a llamar como República de El Salvador. Y después tiene que venir constituciones de la nueva república y otro montón de cosas que le van dando la somos bien forma. recientes, Pero, fíjate, pues, 1911 a la fecha. No, pero eso solo fue el cambio de nombre. No, pero por ya eso. el territorio constituido es desde el 824. 24, ajá. Pero ese 1824 era un estado de la federación. Ajá, Un es que estadio, también. entonces luego, cuando ya viene todo lo de la Federación Centroamericana y que decae,
es cuando dicen, bueno, hoy sí, quizás vamos a ir solos, ya no vamos Todos los en países conjunto. hicieron lo mismo. Ujú, claro, ajá. Exacto. Ya no quiero ser de la majada, quiero ser solo yo. Yo creo que siempre quisieron ser, pero lo que pasa que como había conflicto Es entre que esa unos y otros. lucha de poderes y que quiero ser yo y no Sí, vos. Eso viene en los otros ¿Dónde es que podcasts, se ha tiene visto que- eso, verdad? Eso viene en los próximos Cualquier episodios. parecido es pura. Aquí preguntan. Sigue siendo lo mismo. Aquí preguntan, ¿y por qué se llama Historia Azul? Ah, esa se la dejo a Herbert porque le encanta ese tema. Ajá. Lo que sucede es que, bueno, Historia Azul en un inicio se oye como muy nacionalista, ¿verdad? Por la bandera y eso La y lo azulita. otro. Por la azulita, como decía Charlie. Pero en realidad creo que Historia Azul es cuando, digamos que El Salvador existe como tal, gracias a que pudo tener, digamos, el poder y la fuerza de decirse, podemos ser independientes si nos unimos estos con otros por un factor económico que influye en lo social, lo político, lo religioso, lo cultural, lo geográfico. Que viene de la colonia. Exacto, que viene de la colonia, que es la gran producción del jiquilite o el añil, que O el es índigo. el oro azul o el índigo, gracias. Ujú. Entonces, por eso, ¿verdad? Es como, Por ese eso es se como llama historia. nuestra, O sea, es como es que nuestro mira, mito de origen, en realidad, vendría a ser. Tiene que ver con el añil. Por supuesto, Ajá, sí. entonces- No es el café. No, No es no, el no es café, el es café, vino en es que otra en época. ese momento lo que daba el soporte económico era el añil. Y como para todo, O sea, si vos te querías pelear con nosotros, Ajá. decía, chi, pero yo tengo el yo tengo, añil, yo tengo no, entonces, esto y lo ven tengo". la importancia de los Claro. temas económicos. Por O sea, supuesto, el por tema supuesto. Economía es parte de económico todo, sí, es lo economía que no hay nada. derivó en volverte independiente. Sí. Si, De- si sí, nosotros o no sea, hubiéramos decir- tenido un producto que nos diera una economía pujante. Sí, Mm. ¿y sabes por ¿Y qué? con qué, po? ¿Y sabes por qué? Porque tanto Sonsonate como San Salvador eran el oriente guatemalteco administrativamente. Entonces lo que hacen es separarse de esa Guatemala que hoy conocemos, ¿verdad? Y decir, nos vamos a hacer un solo estado, ¿verdad? Ujú. Aquí hay, perdón, Herbert, aquí hay varias Entonces, consultas. yo creo que eso es importante y como muchas veces se ha creído que el añil, por ejemplo, las exportaciones de añil, o sea, empezaron a decaer en la década de 1860, cuando se descubren los tintes sintéticos, ¿verdad? No, o sea, por lo menos hasta 1880, toda esa década era parejo las exportaciones de añil con café, ¿verdad? O sea, no es que cayó de un solo, se seguía cultivando, bueno, como hoy en día se sigue cultivando, no es la gran exportación, obviamente, Pero sigue. pero sí era parte. Y si vos ves los personajes, digamos, o las zonas ricas eran las zonas productoras de añil, ¿verdad? Todo el oriente salvadoreño, que era San Miguel, San Vicente, Chalatenango, por Zacate. supuesto, exacto, San Vicente, Zacatecoluca, esa zona de ahí para Central, ¿verdad? Ahí estaban los pudientes. Sí, Ahí claro. estaban los Ajá. pudientes y muchos de los próceres que hoy día conocemos vienen de esas familias de hacendados Claro. también. Mira, y en general, pues, Historia Azul es como el rescate de ese valor inicial que era contar con el cultivo más codiciado que había, ¿verdad? Y ese azul le dio origen al país y viene desde antes de la colonia, porque ya los pobladores lo cultivaban y lo explotaban para su consumo, lo descubren y se convierte en aquella maravilla, en ese oro azul, ¿verdad? Y eso está en cada parte de nuestra historia. Entonces, el hecho de que en sí sea un punto de conocimiento que nos lleva por un lado divergente de la historia tradicional, vale la pena como para nombrarlo Historia Azul, porque es una historia que trata de rescatar lo que no se conoce. El número de terminación 1139 te estaba enviando aquí el nombre de Valentín Estrada, Gracias. el escultor de esa estatua Exacto. de Esa escultura de Atlacatl. Y agrega, ¿por qué lo movieron de una avenida principal, la séptima, hoy Juan Pablo II, a una colonia un poco escondida? ¿Será porque realmente no existió? A diferencia de Atonal, que está en Atecosol, que sí existió. Atonal, Pues, lamentamos y Y decirle, que no es el mismo. querido amigo, que no existió tampoco. No, Atonal también es parte de esa Historia, historia creada. O sea, ¿verdad? queríamos Para- tener algo que dijéramos, lo que a pasa, qué bueno, admirar. hay que decirlo, sí existieron personajes que pelearon en contra de los invasores que venían con Pedro de Alvarado.
que ojo, no solo eran españoles, sino que también indígenas, que venían de otras partes de México y de Guatemala. O sea, sí existieron estas personas. Lo que sucede es que no conocemos sus nombres, ¿verdad? No sabemos que se llamaba Tlacata, Atonal y esto y lo otro, sino que esto tiene que ver con una cuestión creada en 1860, que es largo de contar y que lo vamos a contar, creo yo, en uno de los podcasts. En unos 3 episodios. Porque es interesante, pero ¿por qué lo mueven de un lugar a otro? Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que los espacios a través del tiempo van teniendo importancia o no. En algún momento decidieron que era más importante un reloj, ponerlo ahí, el reloj de Flores. Pero aquí está el número de terminación 3992, sí, que nos manda una foto. Ajá. Y este es la réplica, porque tiene arco flecha, ¿verdad? Igual que, y dice, buenos días, y este indio que está en la Avenida Independencia y Primera Calle Oriente, también es copia. No sé cuál es, tendría que ver la imagen, Es pero la que creo tú- que la es que tú la que viste. viniste a ver. sí, Ajá. sí, es copia también, es Ajá. copia. Pero o sea que ahí en la Avenida Independencia siempre hay un indio. Lo que pasa es que es otro. Lo que pasa es que la ubicación, o sea, el original, la ubicación se cambió y se llevó, entiendo que está ahora en la Colonia Tlacato. Colonia Tlacato, Que no ¿verdad? es que esté escondida la colonia. No, lo que Ah, pasa es que lo no lo que- vemos. la- Usted no vaya por ahí es otra cosa. ¿Verdad? Ajá, lo La que ciudad pasa va es- creciendo y se va moviendo. Sí. Exacto, pero la exacto. colonia Tlacata en los Sí. 50 era la colonia Tlacato. Sí, hay Ajá. buenas fotografías ahí de este Atlacat, digamos el original, ¿verdad? El original. Frente a la cervecería famosa esta, porque ahí está De La Constancia. sí, la de nave nodriza ahí, la Constancia. exacto, ¿verdad? Ajá. Entonces ahí hay fotografía y luego hay fotografías también de cuando está allá en la colonia Tlacat, ¿verdad? Eso. Y si gustan, pues luego les envío una fotografía de cuando estuvo expuesto en la Feria de Sevilla. Ah, ¿Cómo mira. puede la gente incidir en los temas que van a estar conversando, Ceci? Buena pregunta. Buenísimo. Pues ustedes pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales. Digo, este espacio es libre de participación. Bueno, a raíz de este tema que hemos estado platicando, creo que se pueden dar más o menos una idea de lo que va a tratar el podcast. Entonces, ustedes pueden estar en constante comunicación con nosotros, tanto en 360podcast.sb, la página de Instagram, como en la página de historiaazul.sb, que ahí es donde pueden encontrar a los dos conductores que están acá presentes. Que hagan sus preguntas, que hagan sus sugerencias. Mire, yo quisiera saber sobre... Que hablen de esto, que hablen del ¿Verdad? otro, De tal que tema, mire. por qué se Ujú. vistió como tal, que por qué salió, vea, o sea, toda la duda que ustedes puedan tener, digo, este espacio tanto es de los conductores como es de los De la oyentes. audiencia, ¿no? Ujú. Ustedes tienen la libertad de preguntar lo que quieran, acá no Con ponemos- respeto, ¿verdad? Con respeto. Claro, totalmente. Sheila, ¿nos haces el favor de ponernos el audio del número 6030? Por favor, que también nos está mandando un audio. 360podcast.sb en Instagram. También, bueno, está el sitio web, que no es más que un sitio de despegue que lo manda a donde usted quiere. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o TuneIn. TuneIn. ¿Qué dice el número de terminación 6030? Hola, muy buenos días. Yo siempre desde pequeño sabía que cerquita de la tumba de mi padre, allá en el cementerio municipal de San Vicente, estaba la tumba del indio Aquino. Hasta que ya luego, como en el 2010, ya que llegó la enfermera en la alcaldía, le hicieron un mural en el lugar donde yo sabía que siempre estaba. Esa es una historia muy, pero muy fascinante, de valentía, ¿verdad? Yo lo felicito por su programa. Saludos. Gracias. Ese es el indio Aquino de los Gracias. nonualcos. Sí, de los ¿verdad? nonualcos, Los del nonualcos. levantamiento. ¿Qué información tenés de esto en San Vicente? Bueno, el levantamiento de 1832-33, ¿verdad? Liderado por Anastasio Aquino, y que, bueno, es uno de los movimientos indígenas de insurrección quizás mejor trabajados que hay, ¿verdad? Lo de la tumba sí habría que tener algunas reservas, ¿verdad? Pero al final también cuenta que si la tumba, que si la gente se apropia de ese espacio como la tumba de un líder X, Y o Z, es importante, ¿verdad? Pero en ese sentido también tengo... Hay que averiguar. Mis reservas también, ¿verdad? Porque también eso pasa con los próceres, que ahorita no nos vamos a meter a eso, pero
todo el mundo piensa que están enterrados aquí, allá y a esto, y bueno, los colegas con tu servidor, o sea, los arqueólogos, nos ha tocado excavar también lugares, o sea, o trasladar, ¿verdad? Algunos próceres a otro lugar, y lo que encontrás son restos óseos que al final, ¿verdad? No sabes si son de ellos o no, porque se han mezclado con la tierra. O sea, por ejemplo, los que estaban enterrados en la iglesia El Rosario, ¿verdad? Tenés que tener en cuenta que primero en 1873 se termina de caer la parroquia de San Salvador. Luego hacen la nueva iglesia El Rosario, la que se quema en 1918-19, si no mal recuerdo, y luego hacen la de los años 60, que es el Rosario de nosotros. Con toda esa obra es bien improbable encontrar los restos de la persona en sí, ¿verdad? Porque con todas esas desgracias más de alguno quedó allí también, que pasando iba. Es que lo que pasa, que también hay unos asesinados ahí que... Sí, de la guerra civil. ¿Sabes qué es lo que sucede? Que cuando haces excavaciones en iglesias, porque ya nos ha tocado, ¿verdad? En varias iglesias coloniales, por ejemplo, lo que encontrás es un resto, o sea, restos de huesos y están dispersos, pues, o sea, porque a toda la majada la metían ahí. No a todos. Ojo, no. que te enterraran dentro es que tenían directamente. Sí, era para que estuvieran más cerquita. Conexión directa. El tema eran los materiales. Sin pasar por Go, como dice el Monopoly. Solo para conocedores. Yo entiendo yo entiendo. No, pero imagínate los materiales con que se enterraba alguien, con que el ataúd de alguien en 1700 y algo. Sí, no era titanio ni cosas que lo mantenían hermético, eran madera, y eso pues en la tierra, ¿qué pasa? Sí, se pudre y se deshace, se desintegra. El doctor Rolando Álvarez también nos mandó un audio, escuchamos. Buenos días, como sugerencia tal vez de escuchar un poco de estos temas, ya que ha pasado recientemente la pandemia. Para los que nos dedicamos al campo de la medicina, sería interesante escuchar sobre la gripe española, la incidencia de la gripe española en El Salvador, y si es cierto el mito de la también pandemia del cólera, que se dio sobre todo a historias, puede ser tabú, puede ser mentira, puede ser verdad, que hay muchas personas que murieron en la zona de Suchitoto y que fueron enterradas en las mismas casas. Sería interesante saber un poco de eso. Muchas gracias, saludos a todos. Muchas gracias, doctor Álvarez. Mira que sí, interesante, ¿verdad? Muy interesante lo de la gripe española del 18, ¿verdad? 1918, que sí afectó a El Salvador. Por ahí hay un artículo muy interesante de un colega, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero sí es muy interesante, que habla sobre ello. Y lo del cólera, sí, en Suchitoto hay muchas... por ejemplo, se pueden ver, hay actas, ¿verdad?, en donde se están enterrando varias personas a través, porque mueren por el cólera, ¿verdad? Y para no contagiar ahí mismo. Es que de repente también, bueno, en la época prehispánica, a la gente se enterraba dentro de sus casas o al lado de sus casas, ¿verdad? Y obviamente los personajes importantes en las estructuras piramidales. Los y todo mausoleos. Esto, los mausoleos. Pero luego también... por ejemplo, en la época de la colonia, la gente pudiente se enterraba dentro de las iglesias. Los demás los enterrabas ya sea o dentro de tu casa o alrededor de tu casa. En el solar. En el solar, ¿verdad? Es hasta que viene la ley de cementerios, que ya es en el siglo, la segunda mitad del siglo XIX, en donde ya hay una ley de cementerios que te dice, bueno, vas a enterrar, pero pasa muchísimo tiempo para que dejen de enterrar a la gente en la casa, en sus solares. Incluso yo creería que todavía lo siguen haciendo en algunos lugares, ¿verdad? Por eso que después le aparece el muerto a uno, ¿verdad? Ahí viene la... Ahora lo peor es que te aparezca en tu casa, requiere investigación lo peor policial. Es que te aparezca el vivo, no el muerto. Sí, cabal. Así decía mi abuelo, circulando la carreta chillona ahí a uno enfrente. Te jalan los pies. Felicitaciones a este podcast La Historia Azul, nos dice la Casa del Parque a través de la transmisión de Facebook Live. Gracias a los que están ahí conectados. Mauricio Arteaga, qué bien este programa de historia, dice. Mira que está creando mucha expectativa. Mira, es que la verdad que todo el mundo tiene aquella necesidad de conocer realmente cómo son las cosas. Y eso es lo que se pretende, contar cómo son las cosas, cómo han sido. Y a partir de eso, entender las posibilidades de cómo pueden ser.
Yo ya los empecé a seguir aquí en Spotify. Bárbaro. Ya aparece ahí Historia Azul, así búsquenlo en Spotify. Así Que mismo. creo que es la plataforma que más tiene la gente, Sí, ¿verdad? sí, yo Spotify. Spotify. O el Historia sitio Azul. web, o el sitio web. Yo me meto al sitio web y ahí Yo voy. en directo a Ajá. 360, ahí podcast. Es más fácil buscarlo en el sitio web. Sí, ahí oí. No, es que cuando yo cuando lo vi me imaginé 360 podcast. en la boogie. Mira, ¿Qué más dice aquí la ahí gente? hay que hacer un estudio de eso, Herbert, porque cada día hay más palabras, o sea, en el idioma natural aquí, en la jerga castellano, natural, sí, sí. Cada día hay más palabras en inglés, qué difícil. El famoso giveaway, ¿verdad? Ya es rifa, hombre, es sorteo. Oye, giveaway. O el unboxing. Nosotros, o sea, no lo ridiculizamos porque en qué momento nos perdemos y dejamos de hablar español y metemos tanta palabra en inglés, El ¿verdad? mundo es más chiquito, Diana. Eso sí. No, yo sé que el mundo es más chiquito y tiene que ver también con que 3 millones de salvadoreños supuestamente viven en Estados Permíteme Unidos. que voy a leer el WhatsApp. O sea, El número de terminación 3992 dice, hablar de José Feliciano Ama sería interesante, dice. Sí, pues sí, también. ¿Quién sería es José ¿quién es interesante. José Feliciano Ama o Ama? Feliciano Ama, pues es una de las personas que parte de la insurrección de 1932 y que termina pues colgado, ¿verdad? Por el ejército del Estado salvadoreño como insurgente, ¿verdad? Sí, de eso también hay mucho que contar y ese tema es Vaya, ahí hay otro Aquí tema. está, mira, ve, Enorme. Feliciano de Jesús Ama Trampa fue un cacique indígena de la etnia náhuatl de El Salvador, uno de los líderes de la insurrección campesina de 1932. Pues sí. Y ojo que Feliciano es como el más conocido porque hay otras personas también, ¿verdad? El de la en el lugar insurrección donde del 32. se ve que hay más indígenas que están en fila, ¿verdad? Para pasar por Sí, el claro. mismo proceso. Lo que pasa es que él, digamos, de alguna manera era el líder, pues, Claro. del movimiento en Izalco, porque hay movimientos en varias partes. ¿Cómo se del llamó occidente. el famoso del líder del movimiento del 32? Él. Es él. Indígena él, pero Ajá. habían otros. Habían ¿verdad? Zapata, Ajá. el mismo Faramundo Martí. Ujú. Bueno, ¿verdad? Farabundo Martí, ¿verdad? Sí, sí. De ahí viene todo, exacto. Sí, sí. Entonces ya decían, cada martes un episodio nuevo. Cada martes, bueno, lo pueden encontrar a partir de martes, cualquier horario, si están en el carro, si se están bañando, como decía aquí el joven, sí, El sí. joven. Tú muy bien. No, ya aprendí, ¿saben qué? Se ofende fácil. Claro. Él se ofende fácil. Le tomé Es que fotografías. soy millennial. Dios guarde. Le tomé unas fotografías y salí supremamente regañada por esas fotos. Fue Es que me sacó despeinado. Es que la gran panza. Sí, pues sí. Es que no avisa, meta la panza. Yo creo que me Sí, photoshopeó, no, fíjate. nos hubieran avisado. Porque tengo 6 meses de estar a dieta, no puede ser eso. Respiren profundo. Vi la y metan foto y panza. ni siquiera me fijé, fui a verme al espejo. No, y saben No que soy yo yo, les dije, no soy yo. por favor, tomen una pose bonita, sonríen. No, solo con los brazos cruzados, o solo serios, o solo rígidos. Pues sí. No, no me hacían caso. Es que hay que hacerle. Son los rebeldes. Mira, Todos los martes, Historia Azul. hay que hacerles un laboratorio frente al espejo antes para que se vean cómo No, se y ven. ella, ya le expliqué, ya la orienté y hoy le dije, Ceci, por favor, con mucha cautela, cariño y cuidado, decirle, meta la panza, para que uno no se equivoque. ¿De qué va el segundo episodio? El segundo episodio es sumamente interesante, creo que viene a dar pie a todo otro montón de cosas que tenemos que ver en el desarrollo de los siguientes podcasts que vamos a tener. Y te voy a contar específicamente, mi querido Tony, fíjate bien, ¿Cómo era El Salvador? San Salvador antes de la independencia, pero tenemos que entender que no estamos hablando de la ciudad San Salvador, sino que estamos hablando de la intendencia de San Salvador, es decir, lo que actualmente es el territorio salvadoreño menos Aguachapán y Sonsonate, ¿verdad? Porque eso todavía era una alcaldía mayor de Sonsonate. Estamos hablando, cuando hablamos de San Salvador en este momento de la historia, estamos hablando de algo que es mucho más grande que el departamento de San Salvador o la ciudad de San Salvador. Así que va a estar sumamente interesante, así como los episodios 3, 4 y todos los demás. Muy bien. El primer episodio ya está disponible en todas las Lo plataformas. pueden seguir. Aquí estoy viéndolo, ya empecé a seguirlos. ¿En qué consiste la historia de bronce?
Historia Azul, la historia del Salvador. Ahí ¿Y en está qué, y en qué Spotify. consiste la historia de bronce? Déjanos picados. En que escuchen el podcast. Eso. No, mira, fíjate que como Star Wars no comenzamos por el año 1, ¿verdad? O sea, sino que comenzamos por esta parte, ¿verdad? Por la colonia, porque también luego vamos a hablar de la época prehispánica y esto y lo otro, que también es de interés para la gente. O sea, hablar sobre los sitios arqueológicos. Joya de Serén, sobre declarada Joya de Patrimonio de la Serén, Humanidad. Que ese es, a ver, esa es otra cosa, no O tiene sea, nada que ver es- con Tazumal ni nada de lo No, demás. no, no. Ajá, ajá. En algún momento, pues, estuvieron... No, a la forma de vida. No, bueno, Bueno, Ajá. eso lo vamos a explicar ¿Verdad? también, ¿verdad? Ajá, Porque no cabal, ajá. Muy bien, bienvenidos, Muchas enhorabuena gracias. por este lanzamiento, ya casi son las 9 de la mañana, ahí está, pues repito, 360podcast.sb. ¿Cómo era Herbert? 360, ¿cómo es? 360 podcast. En alemán. Para que vaya cada martes esperando un nuevo episodio. Mira, y van a tener invitados. A ver, pues, Sí, por supuesto, ajá, vamos a ajá. tener invitados, que eso es parte de Tú eres el podcast. historiador principal, Charlie es el conductor y además de Sí, eso pero- van a tener historiadores sí, invitados. Por supuesto, porque no soy todólogo, ¿verdad? Tampoco. Entonces, hay gente que toca temas específicos muy interesantes que los vamos a invitar. Además está la frase de cada episodio, ¿verdad? Hay una frase como importante parte de del cada podcast. episodio. Ajá. Y también, como La decíamos, participación. la participación de la gente, que nos interesa mucho, que nos envíen preguntas para poderlas ir contestando. Pues. Saber lo que piensan. Este podcast es sin censura. Ahora sí que si quieren saber algo que de verdad les llame la atención, mitos, creencias, lo que Que vamos sea. a hablar sin pelos en la lengua. Sí, Así sí. es. Ajá. Bueno, ya hoy ya llevan tarea, ¿verdad? Hay varias inquietudes de los amigos radioescuchas. Qué bueno que les haya gustado y que les esté interesando. Síganos en redes sociales, También síganos. esto les va a gustar, Tony. Lo que Ah, tenés en la sí, mano. pero antes, si quieren volver a escuchar esta entrevista, ponga atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.